Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 y 9 al 12. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvida. Palabra de Dios. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén en el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio la habéis convertido en una cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. Os lo aseguro, que si uno dice a este monte: quítate de ahí, tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Dios hizo al hombre para estar con él. Le dio espíritu de eternidad, como dice San Agustín. Infundió en su corazón el deseo de infinito. Puso nuestra mirada hacia las cosas de arriba, no hacia las de esta tierra, como la de los animales, que solo buscan la sobrevivencia y están movidos por el instinto egoísta, no por la voluntad y la razón o el amor, como si el hombre. Es el único ser que puede hacer y escribir la historia como protagonista de la misma. Lo puso en esta tierra, en el centro de la misma, y le dio el mando sobre todas las obras de sus manos, como dice el Salmo 8. Le dio el poder al hombre de transformar las cosas y de estar siempre en actividad y movimiento,
porque sólo así las cosas se renuevan. Por eso, nada de lo que haga el hombre pasa desapercibido y es inútil. Hasta el mal hace parte de la historia, no para repetirlo, sino para ver que ese no es el destino final del hombre, pues el hombre tendrá que saber elegir, pues de sus decisiones depende la vida y su felicidad. Dice el libro del Deuteronomio 11, 26, 28. Mira, yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Maldición si desoís los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo prescribo hoy para seguir a otros dioses que no conocéis. Y en el mismo libro, en el capítulo 30, versículo 19 dice: te pongo delante vida o la muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tengamos en claro que cuando se habla de maldición o de bendición, se habla precisamente de la vida o de la no vida. Vemos entonces en la primera lectura una invitación a saber descubrir cuán importante es en nuestra vida saber que en este mundo hemos sido puestos para escribir una historia que perdure en el tiempo. Una historia no manchada y ensombrecida por acontecimientos trágicos y deshonrosos. O peor aún, como dice el texto de hoy, hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. Esto nos hace dar una mirada para entender cómo el israelita interpreta la historia de Israel, en la que Dios es el Dios de los padres. Ellos permanecen en el tiempo en virtud de la palabra fiel de Dios, de quien ellos han sido receptores y testigos. Por eso los hijos para el israelita no son simplemente aquellos que son engendrados por la carne, sino sobre todo aquel que reproduce fielmente la imagen del Padre. Solo así se podrá garantizar la perpetuidad de la historia, pues Dios se manifiesta al hombre a través del hombre, y así se hace conocer en la historia, como dice el mismo libro del Eclesiástico que hemos proclamado hoy. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó, sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. La fidelidad de aquellos que han creído, es la mediación perenne de la alianza divino-humana. Así se interpreta la historia universal como historia de salvación y de fe. Tarea de los padres es transmitir en los hijos este legado del amor de Dios por todos y cada uno de sus hijos. La historia de la salvación se va construyendo y perfeccionando en la medida en que los hijos vayan continuando y perpetuando cuanto han recibido de sus padres a través de su palabra como una ley de libertad que debe conducir el trasegar del hombre que va por el desierto hasta la tierra de la promisión. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que os hagáis fuertes y lleguéis a poseer la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, y para que prolonguéis vuestros días en el suelo que Yahvé juró dar a vuestros padres y a su descendencia, tierra que mana leche y miel. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas a vuestra mano como una señal, y sean como una insignia entre vuestros ojos. Enseñádselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estáis en casa como si vais de viaje, así acostado o levantado. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los de vuestros hijos sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra, dice el Deuteronomio 11, 8, 9, 18, 21. Así pues, para la fe bíblica, aquello que vale verdaderamente la pena es descubrir a Dios sobre el propio camino y dejarse conducir por Él, por sus caminos, por su palabra
que es palabra de vida, que crea todas las cosas, y es palabra de salvación, porque no hay otra que pueda darle sentido a la existencia, con todo el peso y sufrimientos que puedan encontrarse en el camino. Solo esa palabra da fuerza, da luz, anima y da esperanza, mueve e inspira y da razones para no estancarse y frustrarse, sino encontrar salidas y aprovechar cada circunstancia y hasta las aparentes derrotas. Pues el que a Dios tiene, nada le es imposible, pues Él es su artífice y su inspirador. Santa Teresa de Jesús dice que el que a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es natural que el hombre de todo tiempo busque un fundamento para su existencia, un valor en el cual apoyar el correr del tiempo, y este deseo lo ha infundido Dios en el corazón del hombre. Así el hombre es co-creador en cuanto ha recibido un mandato y una responsabilidad. No vino a este mundo a vegetar y a esperar que todo le caiga del cielo. Es él mismo el que tendrá que darle sentido a su historia y a su existencia, y su felicidad depende de sus elecciones y determinaciones. Por eso no está bien que el hombre esté solo, pensó el Creador, pues los hechos lo demuestran. Mientras el hombre se mueva por sí mismo en esta búsqueda afanosa de sentido, estará siempre expuesto a perderse en los meandros y redes de la superstición, el egoísmo, la corrupción e ideologizaciones. Su relación con Dios no será más que un fatigoso e infructuoso servilismo, tratando de comerciar una imposible salvación, que es lo que enseña Jesús en el Evangelio de hoy. Dos cosas nos propone hoy esta primera lectura: la fe y la historia. La fe nos hace descubrir en la historia la presencia de Dios aconteciendo como un acontecimiento gratuito de salvación que se pone a la libertad dialogante del hombre, pues Dios está siempre dialogando e interactuando con su criatura, el hombre. Por eso nuestra fe no es ideologización, sino revelación y diálogo de fe y libertad. Así la salvación del hombre, después de que Dios se ha revelado en su historia a través de la encarnación, dejándonos ver su rostro y su voluntad en su Hijo Jesucristo, no se puede ni comerciar, ni negociar, ni acaparar, pues es un don gratuito que se debe acoger en la oración, que la fe la hace alcanzable. La invitación que nos hace esta palabra de Dios hoy es sobre todo a creer en la potencia del Altísimo como Señor y fundamento de la historia y del tiempo, y a poner nuestra confianza en Él, que es el que le da razón de ser a nuestra existencia. Solo con Él, en Él y por Él, podremos construir nuestra historia y hacerla historia de salvación. Así no nos perderemos en este mundo y no pasaremos por él como si no hubiésemos existido, como dice la primera lectura. El martes nos decía precisamente el libro del Eclesiástico: no te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. Y no le presentamos a Dios obras para ganar la salvación, porque es un don gratuito e inmerecido que ya nos lo ha alcanzado Cristo, sino que le presentamos nuestras obras con las cuales reconocemos que hemos venido a este mundo a realizar una tarea y una misión particular, única y especial, que solo cada uno podrá realizar y nadie más. Si yo no la realizo, nadie la puede realizar por mí. Y cada uno está llamado a reflejar con sus obras el verdadero rostro de Dios, como lo reflejó Jesucristo el Señor. Y así glorificaremos con nuestras obras al Señor del universo, como lo glorificó en la cruz nuestro Señor Jesucristo. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a saber construir y escribir nuestra historia personal y comunitaria, solo a la luz de la palabra de Dios, eligiendo siempre el bien y rechazando el mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.